En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, que a través de estas enseñanzas que voy a compartir con estos hijos tuyos, que se siembren, que den fruto y que se siga difundiendo tu palabra como tiene que ser, Señor. Y a mí, que me sigas fortaleciendo a través de tu cuerpo y de tu sangre, de, de tu sabiduría, de las Sagradas Escrituras, que realmente me vaya transformando día a día para ser yo mejor persona. Tú que vives y reinas ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes. Buen día a todos. Hoy quiero compartir una pequeña reflexión o tema que es el pecado, ¿sí? Es una situación muchas veces que tomamos muy a la ligera porque hemos perdido hasta cierto punto de lo que es el pecado. Hemos perdido conciencia de lo que es el pecado. Y hoy quise presentarles una manera en cómo les voy a presentar o desarrollar este tema del pecado. Porque todo en base a las Sagradas Escrituras, como siempre tiene que ser. Hay varias formas de presentar el tema del pecado. Yo estuve analizando, viendo la manera en que yo quise exponer o presentarles este tema del pecado, y yo parto de algunas situaciones, ¿sí? El pecado. ¿Qué es el pecado? Hay dos definiciones con respecto a lo que es el pecado. ¿Qué es el pecado para los hombres, pero qué es el pecado para Dios, según las Escrituras? ¿Qué es el pecado para los hombres? ¿Sí? Principalmente parto yo de ahí en ese comentario. ¿Qué es el pecado para los hombres? Lo que yo crea que es pecado. ¿Sí? Simplemente lo que yo crea que es pecado. ¿Por qué lo digo o lo refiero en este sentido? ¿Por qué? Porque, como vuelvo a repetir, se ha perdido conciencia muchas veces de nuestros actos. Por eso hago la aclaración que pecado según los hombres es todo aquello que para mí es pecado. Voy a poner un ejemplo. Si yo vivo en concubinato, por ejemplo, un amaciato, para mí puede ser muy normal, ¿sí? Para mí puede ser normal porque toda la gente lo puede hacer. O que si alguien pues me está haciendo ruido, me está molestando, pues es muy fácil decir, pues hasta aquí con esa persona, ¿no? Entonces, eso es pecado ante los ojos de Dios, sí, ante los ojos de los hombres no. ¿Por qué? Porque para nosotros es muy normal, ¿sí? El pecado para nosotros es una situación de confort, de comodidad muchas veces, y pasa a ser una situación de pecado, pasa a ser una modalidad, pasa a ser algo indiferente, algo cómodo, algo común entre nosotros, aunque sea un pecado, ¿sí? Eso es en cuanto al pensamiento del hombre, claro, incluido la mujer. Sí, ahora hablando hablando de esta situación a los ojos de Dios, ¿qué es pecado? Desobedecer los mandamientos de Dios, así textual, literal, en ese sentido, en una forma resumida, que sería ante los ojos de Dios sería esa situación. Y como siempre tiene que dar una respuesta de fe en base a las Sagradas Escrituras, porque lo poco que yo les he comentado siempre ha sido a través de las Sagradas Escrituras y no con palabras mías, ¿sí? Porque el hecho de que uno hable, pues son palabras de uno, y las palabras de uno por sí solo no tienen sustento bíblico, así como tal se respeta por ser una persona, pero no es palabra de Dios. Lo que uno puede decir no es palabra de Dios, no hay sustento, no hay solidez en las palabras de la persona que exponga lo que diga, si son sus propias palabras, ¿verdad? Efesios 4:30, y voy a dar lectura ahí también en ese sentido, pero primero, antes que todo, aparte, hablando
hablando de la cuestión del pecado, quiero exponerles esta situación de lo que es el famoso Legazpi. ¿Qué es el famoso Legazpi que ustedes acaban de ver ahí? ¿Qué es el famoso Legazpi que acaban de ver? La L de lujuria, E de envidia, G de gula, A de avaricia, S de soberbia, P de pereza, I de ira. También quise comenzar con esto, ¿por qué? Porque estos pecados capitales, ¿sí? Pecados capitales porque son de peso mayor entre nosotros como cristianos, llámese de la ramificación que sea, son pecados en general para todos los cristianos que tenemos, ¿sí? Que los queramos aceptar como algunos protestantes que dicen que ellos no son pecadores y vamos a ver que en realidad todos somos pecadores. Quise mostrarles porque esa famosa palabra Legazpi, una palabra formada, armada, está sustentada en las Sagradas Escrituras. ¿Sí? No son más que los 7 pecados capitales que muchas veces nos tienen esclavizados. Hay 3 maneras de que el maligno pueda tomar posesión de un ser humano y es en 3 tiempos, que es la tentación, que es la opresión, pero también la posesión. Son 3 sentidos, 3 maneras de que el maligno puede tomar a esa persona y empieza por lo primero, que es atentar, ver cuál es su talón de Aquiles, cuál es la situación que puede atacar a los hijos de Dios. Entonces, ahora sí voy a dar lectura a Efesios 4:30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Debemos de recordar que nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3:16, que todos al recibir nuestro bautismo también hemos recibido el Espíritu Santo y como tal somos templos vivos del Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Este es el sello con el que ustedes fueron marcados y por el que serán reconocidos en el día de la salvación. Arranquen de raíz de entre ustedes disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Arrancar de raíz es volver a ser una persona nueva, ¿sí? Lamentablemente nacemos muertos a la gracia, ¿sí? Nacemos muertos a la gracia, posteriormente con nuestro bautismo revivimos a la luz, revivimos a la gracia de Cristo, somos revestidos de Cristo, somos herederos del reino de los cielos, ¿sí? Pero aquí dice, arranquen de raíz entre ustedes disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas, porque todo eso es maldad. Simplemente las groserías, todo esto que dice la palabra de Dios, Efesios 4:30, son pecados, es maldad. Muchas veces se nos hace muy fácil, ahora sí como dicen, soltar la lengua, insultar, ofender a quien se nos atraviese por encima. Esos arrebatos, esos disgustos son propiamente maldad, como aquí lo transmite, como aquí nos lo dice San Pablo. Más bien sean buenos y comprensivos unos con otros, perdónense mutuamente, como Dios los perdonó en Cristo. Como hijos amadísimos de Dios, esfuércense por imitarlo. Sigan el camino del amor a ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros como esas ofrendas y víctimas, cuyo olor agradable subía a Dios. Y ya que son santos, que la fornicación o cualquier clase de impureza o de codicia ni siquiera se mencionen entre ustedes. Lo mismo se diga de las palabras vergonzosas, de los disparates y tonterías. Nada de todo eso les conviene, sino más bien dar gracias a Dios. Como dice la palabra de Dios, muchas veces hay ignorancia entre nosotros y cualquier tontería, cualquier disparate a quien se ha dirigido es una ofensa que hacemos a Dios. Sabemos de antemano que todo el bien o el mal
que hagamos a nuestros seres humanos, a nuestros prójimos, al ser humano, se lo hacemos a Dios mismo, ¿sí? Se lo hacemos al propio Cristo, ¿sí? Haciendo referencia a Mateo 25:35, estuve en la cárcel y fuiste a verme, fui forastero y me hospedaste. Como referencia nada más, ¿por qué? Porque Jesús, Dios nuestro Señor, o Jesús, como lo queramos ver, está entre nosotros y muchas veces pasamos de largo y no lo reconocemos. Hebreos 13:4, también voy a dar lectura. Hebreos 13:4. Hebreos dice así: que todos respeten el matrimonio y ninguno manche la unión conyugal. Dios castigará a los licenciosos y a los que cometen adulterio. No corran tras el dinero, sino más bien confórmense con lo que tienen, pues Dios ha dicho: nunca te dejaré ni te abandonaré. Y nosotros hemos de responder confiados: el Señor es mi socorro, no temeré. ¿Qué pueden hacerme los hombres? Quise poner esto como referencia a, a lo que dice que de los licenciosos a cometer adulterio, ¿sí? Sabemos que el adulterio es muy dado muchas veces y que es un pecado capital, un pecado detonante, capital, fuerte, que nos suprime. Entonces, aquí Hebreos es claro en cuestión de esa exhortación de que debemos no ser licenciosos. Licenciosos es que nos demos la libertad de desafiar, a incurrir en situaciones vergonzosas. Eso es licenciosos, tener la licencia, tener la autoridad de entre nosotros mismos, actuar injustamente. Eso es ser licenciosos, ¿sí? Quiero dar una lectura también a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. ¿Por qué? Porque hay muchos hermanos separados que en ellos dicen que no hay pecado, ¿sí? Que no hay pecado. Nosotros al nacer, privados de la gracia, ¿sí? Somos, sabemos que somos pecadores a raíz del pecado original, pero aquí yo quiero aclarar una situación del pecado original. El pecado original, ¿cuál fue el pecado original que cometieron nuestros primeros padres? ¿Cuál fue? Fue el de la desobediencia, ¿sí? Nosotros, al nacer, traemos ese pecado, ¿sí? Pero muchas veces hay una confusión entre nosotros, el decir que nosotros no sabemos qué es el pecado original o de qué se derivó el pecado original o qué es en sí el pecado original. El pecado original no es más que la desobediencia, porque el pecado fue el desobedecer y el desobedecer también es un pecado, ¿sí? Nosotros traemos este pecado por herencia, somos hereditarios de ese pecado, más no en la forma en que nosotros lo apliquemos o la acepción que hay o que existe con respecto al pecado, es que nosotros vivimos esa consecuencia. No traemos nosotros ese pecado original, sino que nosotros, como cristianos, eh, que nacemos fuera de la gracia, la consecuencia que nosotros traemos a raíz de ese pecado es lo que llamamos la concupiscencia, ¿sí? ¿Qué es la concupiscencia? ¿Sí? Eso está fuera del pecado original, porque eso es una consecuencia, ¿sí? No es propiamente el pecado original como tal, aclaro,
¿Por qué? Porque hay muchas dudas o confusiones que nos dicen, somos pecadores porque tenemos el pecado original. Y muchas veces ni sabemos qué es el pecado original, o qué originó, o por qué se dio, ¿sí? Y perdón si soy repetitivo, pero es importante aclarar la cuestión del pecado original, hablando ahorita en la cuestión del pecado, ¿sí? La concupiscencia es la tendencia que tenemos nosotros a pecar, ¿sí? Esa es una acepción. Y la otra es que aunque tengamos la tendencia, pero también tenemos el impulso, ¿sí? De tener el deseo y a su vez el exceso de ese pecado. Esa es la concupiscencia. Y eso es una consecuencia del pecado original, que son dos cosas muy diferentes de lo que en sí es el pecado original. La concupiscencia no es más que la consecuencia de esa situación que se originó con nuestros primeros padres. Por eso quise yo comentarlo en ese sentido. Y hay una cita importante aquí hablando de los protestantes, ¿sí? Porque ellos dicen que, pues que ellos no son, que ellos no tienen pecado, por eso es que ellos no se confiesan, no aceptando el sacramento de la confesión instituido por nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí San Juan, el discípulo del amor, primera de Juan 1:8 nos dice, si decimos que no tenemos pecado, ahí es en general, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La verdad no está en nosotros, ¿por qué? Perdón, porque en San Juan capítulo 14, versículo 6, que dice nuestro Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso la verdad no está en nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros, aún recibiendo el bautismo, nunca vamos a dejar de ser pecadores. Nunca. ¿Por qué? Por la concupiscencia, vuelvo a aclarar. Por eso nunca vamos a dejar de ser pecadores. Y como Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, 1 Timoteo 2:4, somos muy sensibles, ¿sí? Dios ama al pecador, aunque aborrezca al pecado. Entonces, nosotros nos mantenemos bajo una línea muy delgada, muy sensible. ¿Por qué? Porque somos pecadores. No obstante, tenemos el sacramento de la confesión entre nosotros como creyentes católicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los demás protestantes no han aceptado y no han reconocido bíblicamente el sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, sí tenemos que caminar sobre esa línea delgada, sobre ese camino angosto, que es difícil, mas no imposible, y que tenemos que trabajar ahí y echarle ganas. Romanos 3:23, que voy a dar lectura también, para nada más para reforzar esta situación del pecado. Romanos 3:23. Romanos 3:23. Pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios. Palabra de Dios. Aquí está claro, es palabra de Dios, carta a los Romanos, pues todos pecaron, vuelvo a repetir, todos somos pecadores, ¿sí? Todos somos pecadores, pero nosotros como católicos debemos de cuidar esa parte entre nosotros, igual pedir por los cristianos, que aquellos cristianos que se han hecho apóstatas o que han nacido como protestantes inconscientemente, fuera de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el hecho de que el protestante no se confiese es vivir en pecado todo el tiempo que quiere que Dios le permita vivir a esa persona. Porque él ha querido vivir en pecado, ese protestante, ha querido vivir en pecado por la ignorancia, por cualesquiera que sea el motivo, ha querido vivir en esa situación de pecado. Entonces, es importante que nosotros, como católicos, hagamos un esfuerzo para ir
reprimiendo cada vez la carne, ¿sí? Porque nosotros fuimos constituidos de tres partes o tres elementos, como lo queramos ver, como lo queramos mencionar: alma, cuerpo y espíritu. Sabemos que el espíritu es Dios que habita entre nosotros, pero la carne es el pecado. La carne es el pecado. Tenemos que hacer un esfuerzo día a día para ir reprimiendo la carne, ir sofocando la carne, ir matando la carne entre nosotros, de una manera integral, ¿sí? Porque muchas veces estamos muertos para Cristo, pero vivos para el mundo, que eso no es lo correcto, es que ese proceder exista entre nosotros. Estamos muertos a la gracia por el pecado, muertos a Cristo por el pecado, pero vivos ante los hombres, que en resumidas cuentas, aquellas personas que le han dado un sí a nuestro Señor, que se esfuerzan, que le echan ganas, que todo se lo ofrecen a Él, su trabajo, sus tareas, todo lo que hacen, ofreciéndoselo a Él o a aquellos hermanos que ya no están en este mundo, pero que están purgando sus penas. Esas personas están en ese sentido ofreciendo todo para gloria de Dios, pero es más importante, o el sentido verdadero de nosotros como verdaderos cristianos, ¿sí? Como verdaderos cristianos es vivos para Cristo y muertos para el mundo. Tenemos que ir muriendo poco a poco al mundo, al deseo, al placer desenfrenado, a las comilonas, a frenar nuestra boca. Todo aquello que nos perturba, todo aquello que nos quita del camino para seguir el camino de la salvación, ese camino angosto que es difícil de caminar, pero no imposible. Vuelvo a repetir, debemos de morir lentamente a la carne. ¿Por qué? Porque la carne sofoca al espíritu y es cuando predomina Satanás entre nosotros. Son duras estas palabras, pero esa es la realidad. Hay que hacer un esfuerzo por ir meditando, por ir concientizándonos y que realmente el espíritu se sobreponga a la carne. Que esta pequeña enseñanza o reflexión que te acabo de compartir de lo que es el pecado y las consecuencias del pecado, tomes conciencia de lo que yo te comento, porque yo te lo hago de una manera exhortativa, no te juzgo, no te critico, simplemente de una manera exhortativa, porque el comentario parte y es para mí principalmente, ¿sí? Yo no soy nadie para criticar ni juzgar a nadie, simplemente yo te quise compartir este video para que tú también, aparte de que te formes, tomes conciencia de tus actos, de tu persona, de lo que tú has sido, de lo que tú has sido y que Dios siembre la semilla en tu corazón y que lo que tengas que cambiar, lo cambies en el tiempo que lo tengas que hacer, ¿sí? Porque todos debemos de enderezar el camino tarde o temprano. ¿Por qué? Porque a este mundo venimos a ser salvos, ¿sí? Nuestro comportamiento, nuestro buen actuar, nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, pero también esa fe hacerla viva con nuestros hermanos necesitados. Que el Señor los siga bendiciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.